Gracias, Señor, por los talentos, por los dones. Gracias, Señor, por el trabajo, por los quehaceres. Gracias, Señor, por los días que nos regalas, por el clima, por esta ciudad Neiva, Señor. Padre, estamos aquí reunidos como un cuerpo, Señor, para ser edificados, para que esa edificación, que es conocer a Cristo, llegue a lo más profundo de nuestro ser, y de tal manera nuestras vidas puedan ser transformadas, Señor. Que nuestro anhelo, Señor, sea de conocer a Cristo para que nuestras vidas cambien. Que el anhelo sea de conocer a Cristo para experimentar, para disfrutar, para vivir la justicia, el gozo, la paz. Padre, no importa, Señor, lo que estemos experimentando en esta parte humana, Señor. No importa, Señor, si tenemos tiempo de adversidad, si tenemos tiempo de dificultad, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Entendiendo de que como hijos venimos a este lugar, Señor, a recibir la porción que tú has separado, Señor. Padre, permita que este tiempo, Señor, sea para conocer al Hijo, sea para escuchar al Espíritu Santo, pero sobre todas las cosas, para escucharte a ti, Padre. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor. Gracias por el tiempo, por la persona. Gracias por la alabanza. Gracias por la energía. Gracias absolutamente por todo, Señor. Y con esa adoración, con esa alabanza, pero sobre todas las cosas, con esa bendición que proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos esta ofrenda de aplausos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos. Saludo de manera especial a aquellas personas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Qué bueno poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Y como lo decíamos hace un momento, el único interés que tenemos, o mejor, el único interés que debe existir en nosotros, es que Cristo sea revelado, es que Cristo se conozca. Y esto es importante porque muchos apartes de nuestra vida cotidiana no disfrutamos precisamente porque no conocemos. Y es especial ver que esa parte de nuestra vida cotidiana la experimentamos en todo, incluso en nuestra casa. Hay espacios, hay cosas, hay incluso hasta programas en la televisión que no los disfrutamos precisamente porque no los conocemos. Y casualmente cada nada, a mí me pasa eso, ¿no? A mí me dicen, oiga, ¿sí sabe que está pasando esto? ¿Sí sabe que hay esto? No, yo no sabía. Pues se está perdiendo el disfrute de eso. La vida del ser humano es radical en esa parte. De hecho, el ser humano sufre, padece y experimenta grandes dificultades en su vida precisamente por no conocer. De hecho, la misma Escritura lo dice. ¿Por qué se pierde el Hijo de Dios? Por falta de, diga conmigo, por falta de conocimiento. Quiero que arranquemos esta noche reconociendo el énfasis y una vez más diciendo el énfasis que teníamos para este año, el 2025, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Recuerde que esta cita bíblica la encontramos en 2 Corintios 13, 8. Ahí la tenemos ya expuesta en la pantalla. Durante este mes hemos venido trabajando en un seriado que se le ha titulado ¿cómo? Ahí lo pueden mirar. El reino de Dios. ¿Qué dice más? Ese es el tema de este mes, el reino de Dios. Y durante este mes hemos venido hablando mucho acerca de eso. Y hemos hecho una introducción, hemos hecho definiciones, hemos compartido con ustedes momentos donde
se ha podido parametrizar, o mejor, se ha podido colocar en paralelo todo lo que concierne al tema de reino. Quiero compartir algo con ustedes como una parte de introducción. Un señor Johnny Welch, yo soy malo para el inglés. Johnny Welch, voy a conocer este poema que de hecho lo escribió Gabriel García Márquez. Cuando yo leía, mis escritores favoritos era Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez escribió este poema que es muy parecido a la vida real del ser humano, pero este señor lo dio a conocer. Se titula La marioneta de trapo. Dice así: si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerremos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Escucharía cuando los demás hablan. ¿Y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate? Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo. Me tiraría de un bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti y una canción de Serrat. Sería la serenata que le ofrecería a una luna. Y sigo un poco más. Quería tocar esta parte porque el poema narra el sentimiento más tremendo de una marioneta que quiere tener vida. Todos sabemos que es una marioneta, ¿no? Es un muñeco que se mueve pero no tiene vida. Esa marioneta anhelaba tener vida, pero ella anhelaba tener vida para transformar y para mostrar lo que no disfrutamos nosotros como hijos, como seres humanos y como personas que tienen vida. Es curioso que nosotros nos damos cuenta de lo que no tenemos cuando ya no lo tenemos, o mejor, le damos importancia a las cosas que no tienen valor, porque siempre vemos el valor sobre las cosas y no vemos lo más insignificante, que es lo que no tiene valor, pero realmente es lo más importante. ¿Cómo puede uno darle valor a la vida, por ejemplo? ¿Cómo puede darle uno valor al amor? ¿Cómo puede darle uno valor a un abrazo, a un saludo? Esta marioneta anhelaba solamente tener 60 segundos de vida para disfrutar lo que es la vida. Y algunos de nosotros, especialmente yo, tengo casi 50 años, y yo digo, yo no he visto la vida como la ve esa marioneta. Y dejamos pasar días, y dejamos pasar noches, meses, semanas, años, y no damos un saludo. No ofrecemos un perdón. No damos una voz de aliento. No hablamos de Cristo. Es curioso ver que pasa el día y pasa la noche y no hablamos de Cristo. Cuando el mismo Cristo que está en cada uno de nosotros, que ha transformado nuestra vida, puede salvar la vida de un amado. En nuestra propia familia. Hay personas que necesitan que se le hable de Cristo. Hay personas que necesitan escuchar de Cristo. Y nosotros dejamos pasar los días, las noches, las semanas y los meses.
y los años, y ni una vez le hemos dicho lo que tiene Él en su corazón. Curioso eso, ¿no? La moraleja es muy propia y muy clara para esta noche. No esperemos que la vida se acabe para disfrutarla. Y el problema más adelante, muchas veces creen que uno se muere por la edad. Y resulta que hay jóvenes que están muertos. Decía, mucha gente cree que uno se hace viejo, o mejor, que uno no ama porque está viejo. Y resulta que es viejo porque ha dejado de amar. Eso lo dice el poema para que ustedes lo consulten en casa. La esencia del ser humano, y mejor, la esencia de los hijos de Dios, es el amor. No se puede ver, no se puede tener funcionalidad sobre un hijo que no tiene amor, que no expresa amor. Por eso cuando nosotros vemos el reino de Dios funcional en cada uno de nosotros, vemos que hay una aparente, o mejor, una real falta de expresión de ese reino. El reino vive en nosotros. El reino está en nosotros. El reino se vive hoy. Pero se vivió ayer. ¿Y qué hicimos para disfrutar el reino ayer? ¿Y qué hicimos para disfrutar el reino hoy? ¿Y qué vamos a hacer para disfrutar del reino mañana? El tema no es que nosotros empecemos a revisar si es que podemos acceder al reino. No. Nosotros hacemos y vivimos en el reino. Hacemos parte del reino y vivimos en el reino de Dios. Pero no lo disfrutamos porque no lo conocemos. Esa es la base. Eso es lo que queremos hacer. La marioneta quería ser para expresar lo que no había expresado, pero que sabía qué es. La marioneta sabía claramente qué es la vida. Y por eso negaba tener vida. Nosotros en algunos momentos de nuestra vida, sin expresar lo que somos. Por eso para esta noche hemos querido titular un tema que se le colocó. Voy a cambiar un poquito de micrófonos. Ahí lo tenemos. Se le tituló La autoridad del reino. Y es importante que nosotros empecemos a descubrir que dentro de esa creación majestuosa que Dios hizo con sus manos, hay una autoridad. Y durante esta noche vamos a mirar los tipos, las figuras, pero sobre todo, cómo podemos desarrollar esa autoridad dentro del reino. Y quiero que vayamos y compartamos esta porción de escritura que está en Efesios 3, versículos 10 y 12. Vamos a leer el 10º. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Mira lo que dice el 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En todo reino hay autoridad. No hay un reinado sobre la faz de la tierra, o mejor, no hay un reinado que nosotros conozcamos que no tenga una autoridad. Y es una. Para que eso se llame reino es porque hay un rey. Y ese rey es una autoridad. Entonces, lo primero que vamos a mirar en esta noche es que aquellos que están tomando nota digan y escriban allí:
En todo reino hay una autoridad. Pero esta autoridad, nótese bien, que genera seguridad, genera protección, genera orden, genera estabilidad, pero también genera lo que nosotros llamamos un statu quo, es decir, hay un establecimiento. Si en ese reino no hay orden, ¿qué pasaría? No habría reino. Si en ese reino no hay protección, no existiría el reino. Si en ese reino no hay seguridad, difícilmente se vive en el reino. Entre más fuerte sea la autoridad, entre más fuerte sea la obediencia a esa autoridad, más fuerte es el reino. Y aquí es donde viene algo bien interesante para llevarlo a nuestro corazón. Dios, con su propia mano, crea la tierra en un diseño perfecto, original y genuino. Imaginemos la creación de la tierra de parte de Dios como aquel obrero constructor, como aquel maestro constructor que edifica su propia casa. Cuando ese maestro empieza a edificar la casa, hace las habitaciones, la sala, la cocina, los solares y todo dentro de una función para él. Él no está haciendo la casa para el vecino, él está haciendo la casa donde él va a vivir. Eso hizo el Padre con nosotros. Cuando Dios creó la tierra y todo lo que en la tierra hay, Él la hizo porque ese era el hábitat de Él. Y todo lo que hay en la tierra cumple una función específica, neutral, pero sobre todas las cosas, con propósito para el propósito. Es decir, volvamos al ejemplo del constructor. El constructor hace este espacio para la lavadora, hace este espacio en la cocina para colocar la nevera, allí para colocar la estufa, aquí para colocar el dormitorio, este espacio para las escaleras. Dios de la misma manera creó cada cosa en la tierra para que cada cosa cumpliera la función en la tierra. Hizo el mar, hizo el agua, hizo el sol, hizo la luna, hizo la noche, hizo el día, hizo los animales, hizo al hombre, y cada uno de ellos con una función específica en la tierra. ¿Cuál era la función del hombre? Ahí está en Génesis 2, si lo quieren mirar, ahí está claramente cuál era la función del hombre. Administrar, sojuzgar, gobernar, señorear. ¿Qué? Lo que Dios había creado. Es decir, que el hombre cumplió una función netamente de mayordomo sobre lo que Dios había creado. Y el hombre solamente tenía que hacer una cosa dentro de esa funcionalidad, y era obedecer. Imaginémonos ese maestro que invirtió tiempo, dinero, espacio y demás, recursos y demás, para hacer el espacio de la lavadora, pero allí metió la nevera, y donde era el espacio de la lavadora metió la cocina, y donde era la cocina colocó la lavadora. ¿Qué pasó con ese orden de la casa? Diga conmigo, se dañó. Algo va a funcionar mal en esa cocina cuando está la lavadora. Aunque en Colombia hay muchas casas que en la cocina queda la lavadora, el baño, el cuarto y todo, ¿no? Pero hablemos de esa gran edificación, de esa gran obra perfecta que Dios hizo. Dios le dijo al hombre: tú eres el mayordomo, administrador, funcional dentro del proceso del diseño original en la tierra. Solamente tienes que obedecer. Pero el hombre, ¿qué hizo? Diga conmigo, desobedeció. Y al desobedecer un hombre se presenta un problema tenaz para el desarrollo del reino.
Todo lo que Dios había creado en ese diseño original tenía una función propia para el propósito del reino en la tierra. Dios creó todo con un propósito específico, pero el hombre lo dañó por la desobediencia. Dios creó todo de tal manera que dentro del cumplimiento de ese propósito eterno, que era que toda su creación lo expresara a Él como hijo, como padre y como espíritu, pues se viera interrumpido porque el hombre no accedió a hacer la voluntad del Padre, sino que quiso hacer su propia voluntad. Volvamos al diseño de la casa. El maestro colocó allí tomas de 110 voltios y le puso una etiqueta y dijo, esos son 110 voltios. Pero hoy colocó un aire acondicionado de 220. La decisión no fue acatada. El señor que fue y colocó el aire acondicionado de 220 no acató la dirección que le dieron, no fue obediente, sino que hizo su voluntad. Eso le pasó al hombre. Diga conmigo. Entonces, ¿la autoridad se perdió? Preguntémonos, ¿la autoridad de Dios se perdió? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? La autoridad ejercida de Dios sobre la tierra, sobre el reino, ¿se perdió por la desobediencia del hombre? Amarren los cinturones y vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta en el transcurso de la noche. Y entonces les decía que la idea es que esta noche vayamos a revisar cómo se estructura y cómo se desarrolla esa autoridad del reino de Dios. Y parte por el primer punto, el que están viendo ahí en la pantalla. Primero, la verdadera autoridad nace de la obediencia. Dígale a la persona que tiene al lado, pégale un codazo, dígale, todo nace a partir de la obediencia. Nada nace en desobediencia. Todo nace a través de la obediencia. Si no tienes a alguien al lado, lo invito para que el viernes traiga a alguien y no se sienta solo. Entonces, para el desarrollo de esa autoridad, es necesario que nosotros podamos comprender que la verdadera autoridad nace de la obediencia. Y mire esta porción de escritura. Filipenses 2, versículo 8 y 9, en la versión de Reina Valera, dice así. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No se puede sugerir y mucho menos pedir autoridad cuando no se es testimonio, cuando no se es ejemplo. Y esto es bien importante porque el apóstol Pablo está diciéndole una vez a la iglesia de Filipos, Cristo fue el ejemplo. Cristo es el ejemplo. Cristo entregó su propia vida y obedeció la instrucción del Padre. Siendo el rey, se humilló de tal manera que entregó hasta su propia vida. Si alguien tiene autoridad, si alguien puede decir que esa autoridad es el Hijo, nadie puede decir que tiene autoridad si no es un ejemplo. Y esto sí lo vemos en casa. ¿Cómo le puede un padre exigir a un hijo que sea obediente cuando él no es obediente? ¿Cómo le podemos pedir a un niño que no diga mentiras cuando el papá le dice, si vienen a preguntar por mí, diga que yo no estoy? Y efectivamente golpean y el niño abre la puerta y dice, mi papá manda a decir que no está.
Y el papá entra y lo regaña y dice: niño desobediente, ¿por qué dice mentiras? ¿Pero qué le estaba enseñando a él? Es difícil poder entender que nosotros podemos pedir, exigir y ver autoridad cuando nosotros no somos ejemplo. Diga conmigo: todo parte de mí. Cristo es autoridad no por tener el título de ser hijo. Esto sí es importante, mis amados. Cristo tiene autoridad no por tener el título de ser el hijo. Él es autoridad porque obedeció, porque fue ejemplo de obediencia. Él es autoridad porque fue ejemplo. Solamente uno puede hablar de autoridad cuando uno ha sido ejemplo. Y ese ejemplo arranca de la primera parte, de la obediencia. Y esto, vuelvo y reitero, esto no es para que nosotros nos vayamos para la casa frustrados, llorando, a coger toda paz. No. Esto es para que interioricemos esto y digamos: ¿qué debo cambiar de mi vida para que yo sea un ejemplo de obediencia? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando el Padre nos dice que debemos hacer? Ahora, el Padre nos habla en todo tiempo. Díganle a la persona que tiene al lado: el Padre nos habla en todo tiempo. Y esto que yo digo, que nada nace si no hay obediencia, no solamente es en la parte material, también es en la parte espiritual. Nosotros pretendemos ser re espirituales, pero desobedientes. De hecho, la emoción de ser obediente llega cuando Dios nos pide algo en el espíritu. Y empezamos a hacer promesas. Y decimos: Señor, si tú me das esto, yo Señor, yo mañana hago esto. Señor, yo mañana a las 5 de la mañana yo salgo a trotar. Hasta eso prometemos. Y al otro día se levanta a las 4:30 y sale y dice: como que va a llover. Mejor no voy. No puede ser autoridad. Yeah. ¿Y por qué decía que esto es importante? Porque esto lo vive el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ni se edifica, ni se fortalece, ni coge fuerza, aunque la tiene porque tiene a Cristo, pero no es una expresión de eso cuando está en desobediencia. ¿Cuánto nos habla Dios acerca de estas reuniones? ¿Cuánto nos habla Dios acerca de congregarnos? ¿Cuánto nos habla Dios acerca de edificarnos? ¿Cuánto nos habla Dios acerca de la misión nuestra como ministros competentes dentro de este cuerpo? ¿Cuántas veces nos habla Dios de que asistamos a un grupo, de que abramos un grupo, de que formemos un grupo? Y ahí estamos. Pero pretendemos ser autoridad en la casa. La autoridad no se genera, no se establece por un orden de jerarquía o de nombramiento, ni por lo que se es. La autoridad se recibe por obediencia. Segundo punto, para que lo escriban allí en la agenda: ¿cómo desarrollamos autoridad en el reino? Segundo punto, la autoridad se delega, no se usurpa. Segundo de Corintios 5:20, miren lo que dice. Así que, dice el apóstol Pablo, así que, es decir, él está diciendo ahí: ojo, somos embajadores en ¿qué? Nombre de Cristo. Somos, si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién?
Vayamos a esa primera parte, allí donde dice Pablo, somos embajadores en el nombre de Cristo, o en nombre de Cristo. Cada uno de nosotros es un embajador en el reino de Dios. ¿Y qué significa ser embajador? Ustedes han escuchado en las noticias cuando dicen, y fue el embajador de Colombia a Europa. Y resulta que el embajador de Colombia en Europa lo dejaron sin bus, o lo dejaron sin el alimento. ¿Qué representa eso? Representa que allí no dejaron a una persona sin alimento, o no dejaron a una persona sin bus, dejaron a todo un país sin alimento. Ser embajador es portar, es cargar el peso del todo. Cuando nosotros decimos que somos embajadores del reino, es porque nosotros somos representación de todo el reino. ¿Y por qué digo que esto es muy relevante para nuestra vida? Porque muchas veces nosotros transitamos en la vida sin un rumbo, sin un destino, sin un objetivo claro, porque no lo conocemos. ¿Cómo vamos a disfrutar? ¿Cómo vamos a ser funcionales en el reino si no sabemos qué es el reino y para qué es el reino? Ahí es donde está el detalle. ¿Y cómo hago yo para que este muchacho verdaderamente estudie, se preocupe por ser cumplido, para que se bañe, para que haga las tareas? ¿Yo cómo hago para que este muchacho verdaderamente exprese a Cristo en su vida? ¿Cómo hago? ¿Le has dicho a tu hijo qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Le has dicho a tu hijo qué es el reino? Muy seguramente él no está expresando eso porque no lo conoce. Y aquí hay algo bien importante. Cristo dijo, sean ministros. Es decir, que nosotros somos ministros por una delegación, por un mandato propio de reino. Y cuando allí dice que no se usurpa es porque nada lo puede cambiar, nada lo puede alterar, nada lo transforma. Nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús, para Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Esa es la verdad. Y nada lo cambia, nada lo puede transformar. Pero nosotros no podemos ser y hacer si no logramos entender qué es Cristo. ¿Qué es el reino? Durante este mes hemos venido hablando todo el reino. Y hablamos y decimos el reino. Pero no puedo poder ser. Y no vamos a poder ser ministros competentes si no logramos entender ese delegado que nos dieron. Ese legado que nos dio Cristo a través de la cruz. Mire, la salvación es un proceso que se dio a través de la cruz, por la cruz y en la cruz. Pero mucha gente todavía anda con esa carga de culpa. Mucha gente todavía anda con ese tema religioso de que tiene que hacer para hacer. Y Cristo en la cruz nos hizo. ¿Pero lo sabemos? Y entonces aquí es donde viene el tercer punto. Bonito este punto, dice, la autoridad del reino se ejerce con amor y con servicio. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate ¿de qué? En rescate de muchos o por muchos. Volvemos al ejemplo. El rey no vino para que lo sirvieran. El rey vino a servir.
el rey da este ejemplo de lo que es verdaderamente vivir en función del servicio. Tener autoridad del reino, o mejor, ejercer la autoridad del reino, experimentar la autoridad del reino, la podemos apreciar cuando nosotros somos servidores en el reino. El tema es que durante toda la existencia de la humanidad, el ser humano, los hijos de Dios, han tenido un espíritu de consumidores y no de servidores. Nosotros somos consumidores, y aparte de que somos consumidores, somos perigüeños. Nos lo pasamos todo el día pida y pida y pida. Y lo más tremendo es que siendo uno perigüeño le enseña a las generaciones nuevas ser perigüeño. Jesús no era perigüeño, Jesús daba. ¿Cuántos ejemplos podemos encontrar en las Escrituras acerca de todo lo que dio Jesús? Es más, entregó hasta la vida. Y nosotros queremos disfrutar el reino, y esto lo hago en función de la reflexión. Vuelvo y reitero, el que nosotros vengamos un viernes acá a escuchar un tipo de palabra de esto no es para juzgarnos, ni para ser juzgados, ni para cargarnos, ni para irnos para la casa derrotados. No. Se trata de que nuestra vida sea transformada por la palabra expuesta a través de este tiempo. Algo tenemos que hacer para ser servidores en el reino y no consumidores. Y no se puede ser un servidor si no se tiene amor. ¿Qué es amor? Hace un par de meses hablamos acerca del amor. ¿Qué es el verdadero amor? ¿Acaso ser un servidor con amor es servir esperando algo a cambio? ¿O hacerlo por naturaleza? Ser un servidor por amor es cuando tú sirves en libertad. Es cuando tú sirves porque entiendes qué es el servicio y no porque lo mandaron a servir, ni para esperar algo a cambio. Cuando uno sirve por obligación, pierde por derecho. Pero cuando uno sirve por naturaleza, gana por naturaleza. Y esto es lo que muchas veces es difícil de comprender en el reino. En el reino hay absoluta libertad. Absoluta libertad. En el reino se sirve libre. Y muchas veces nosotros perdemos ese verdadero placer de servir. ¿Qué te ha dicho Dios o qué nos ha dicho Dios a cada uno de nosotros acerca del servicio? ¿Cuántas invitaciones nos han hecho el Padre o nos ha hecho el Padre para que sirvamos en el reino? La verdadera autoridad del reino se experimenta y se ejecuta cuando nosotros servimos con amor. Y alguien cree que servir en el reino es venir a hacer cosas. ¿Y saben que no? Hay mucha gente que hace cosas dentro de la congregación por el amor al servicio, pero eso no lo es todo. Hay mucha gente que cree que servir es ir a hacer cosas en la iglesia. Eso es una parte. Y no estoy invitando a que dejemos de hacer cosas en la iglesia. Ojo con eso. No nos vayamos por las ramas. Estoy diciendo que muchas veces servir en la congregación es venir y no venimos.
¿Cuántos jóvenes vinieron el sábado pasado, Pastor John? 6. Ustedes pueden creer que en un especial de jóvenes en esta congregación, donde hay más de 100 personas, familias, más de 100 familias, vengan a un evento de jóvenes, 6 jóvenes. Eso es servir. ¿Qué punto llevamos? ¿Número qué? El siguiente dice, la autoridad del reino se manifiesta en la oración y en la palabra. Mateo 16:19, mire lo que dice. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en. A nosotros hace mucho rato nos enseñaron esta expresión que voy a decir. Todo se levanta en oración, pero todo se cae por falta de oración. Así de sencillo, mis amados. Yo creo que esto no hay que ponerle tanta palabra. Ahora, ¿qué es la oración? ¿Cuándo oro? ¿En qué momento oro? ¿A quién oro? ¿Por qué oro? ¿Para qué oro? Todas esas preguntas son las que nosotros empezamos a desarrollar en la verdadera esencia del reino. Lo primero es, ¿cómo oro? La oración es un diálogo, mis amados. Hablar con Dios. Y uno habla con Dios dormido, despierto, caminando, comiendo, trabajando, leyendo. En cualquier momento puede hablar con Dios. Ahora, si lo hace en secreto, todo lo que se haga en un fundamento de concentración, sabemos que es más profundo. Si tú te concentras a hacer la comida, esa comida queda mucho más rica que si la haces las carreras. Si te concentras a hacer una tarea, va a quedar mucho mejor que si la haces descuidado. Si yo busco a un espacio, un lugar, un momento a hablar con Dios, seguro que eso va a ser distinto a mi vida cotidiana. Y nosotros en algún momento dijimos, no es necesario levantarte a las 4 de la mañana para hablar con el Padre. Y la iglesia, por las ramas, dejó de orar. Estoy hablando de una iglesia que queda en Europa, no esta. Aquí somos oradores 24/7. La oración es la base, es el sustento de todo. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Cristo. Hace un momento cantaba el salmista acá diciendo, Cristo lo es todo y Cristo es todo. Si quieres amor, busca a Cristo. Si quieres paz, vive a Cristo. Si quieres justicia, vive a Cristo. Si quieres alegría, gozo, regocijo, vive a Cristo. No hay otra manera, mis amados. Si tú pretendes amar sin Cristo, déjeme decirle que ese amor es falso. Es un amor que no dura, es un amor que envanece, es un amor que se desvanece. Pero si tú amas en Cristo, por Cristo y para Cristo, ese amor es eterno. Esa justicia es eterna, ese gozo es eterno, esa vida es para siempre. Muchos vivos creen que pueden vivir sin Cristo. Déjenme decirles que están muertos, porque aquel que no vive en Cristo, por Cristo y para Cristo, está muerto aunque tenga vida. Pero la palabra lo dice, si vives en Cristo, si vives para Cristo, si vives por Cristo, vivirás por siempre, aunque no tengas vida orgánica en la tierra.
Esa es la gran diferencia. Si yo quiero vivir una expresión y una manifestación de autoridad, de reino, tengo que hacerlo en Cristo Jesús. No hay otra forma. ¿Amén? Sí. Y voy cerrando con este. Escriba ahí el último punto porque me perdí en qué número íbamos. ¿El quinto? Bueno, dice así. La autoridad del reino trae orden y propósito. Y también tenemos una porción de escritura, vamos a leerla. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? Cerrando con este tiempo, el reino es orden. Lo decíamos al comienzo. El reino es orden. Lo que nos pasa a nosotros, los hijos de Dios, es que pretendemos disfrutar de las cosas del reino, pero en desorden. Y Dios nos dice a nosotros a través de esa oración, nos dice, amado, haz esto. Pero nosotros no queremos hacer eso, queremos hacer nuestra voluntad. Y no hay nada más contradictorio para disfrutar del reino, es en pretender hacer nuestra voluntad y no la del Padre. Cuando nosotros pretendemos hacer nuestra voluntad, nuestra vida es un desorden. La vida se vuelve caótica. Todo el entorno es un caos. Miren cómo vemos, salgamos a la calle y lo que vemos en la calle es desorden. Si todo el mundo, si toda la tierra, si toda la humanidad expresara y manifestara orden, obediencia del Padre, ¿usted cree que veríamos lo que vemos en la calle? ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay injusticia en el mundo? Diga, porque no se vive en el orden del Padre. No estoy hablando de cualquier orden, estoy hablando del orden del Padre. Es el orden del Padre el que debemos seguir. Y vuelvo y reitero, vivir una vida, como lo decía el poeta, como una marioneta, anhelando una vida sin propósito, es perder el tiempo. Eso es lo que nos pasa a nosotros, mis amados. Dígale a un joven que se levanta todas las mañanas, ¿qué vas a hacer de tu vida hoy? Y lo ve rascando de la cabeza. Sí. Ese muchacho perdió ese día de vida. No tiene un propósito. Cuando nosotros, los hijos de Dios, andamos en la vida sin un propósito, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué nos levantamos todos los días? ¿Para qué trabajamos? Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja, pero no tiene un propósito. Está perdiendo el tiempo y aparte de eso, la fuerza. Todo es con propósito. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que todo lo que Él creó lo expresara y lo manifestara. Ese es el propósito eterno de Dios. Entonces, cuando yo voy y vivo una vida sin expresar al Padre, al Hijo y al Espíritu, no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Es decir, que estoy perdiendo el tiempo en el reino. ¿Me hice entender? Y esto es fuerte. Muchas veces uno dice, es más, yo creo que hasta me van a bloquear ahí en YouTube. Una persona que no vive el propósito de Dios en su vida está perdiendo el tiempo, por mucho dinero que tenga. ¿Amén? Mis amados, eso era lo que Dios tenía preparado para hoy.
Vuelvo y reitero. Aquella marioneta vivía preocupado en su vida. Quería tener vida. ¿Para qué? Para hacer todo lo contrario a lo que los hombres hacen. Si tú quieres vivir una vida distinta, tienes que oponerte y vivir de una manera distinta. Tu vida y mi vida no va a ser transformada si sigo haciendo lo mismo de todas las veces. Reclamamos disfrutar el reino, todo lo hacemos. Todos queremos vivir con carro, con casa, con becas, sin problemas de salud, sin preocupaciones y sin nada. Disfrutar el reino en toda su plenitud. Pero muchas de las cosas que estamos viviendo han sido parte del proceso de desobediencia de lo que hicimos atrás. Y esto no es para cargarme ni para ajustarme, no, esto es para decir, ok, ya yo viví eso, sé qué es eso, cómo es eso, mi vida la voy a cambiar en el nombre de Cristo Jesús, porque Él me va a dar la fuerza, porque Él es la fortaleza, porque Él es justicia, porque Él es paz, porque Él es gozo, y si lo tengo a Él, lo tengo todo, lo puedo hacer. Mi vida puede ser distinta si yo tomo la decisión de hacerlo. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por todo lo que haces, por todo lo que hemos vivido, Señor, pero sobre todas las cosas, así es, Señor, gracias por este tiempo. Que nuestro corazón, Señor, sea un corazón para obedecerte, para escucharte. Que nuestra alabanza, Señor, sea seguir tu instrucción. Que nuestra adoración a Cristo Jesús sea vivirlo a Él. Padre, no importa si estamos enfermos, si estamos pasando necesidad, pero si estamos viviendo todo esto en Cristo Jesús, la gloria y la honra es para Él. Señor, ayúdanos a que en nuestro corazón exista la verdad, la realidad de saber que somos hijos obedientes, con propósito, para disfrutar el reino de Dios y su justicia, Señor. Gracias, Padre, porque ese reino no lo tenemos que esperar, ese reino es ahora, ahora. Gracias, Señor, porque ese reino no es una promesa, es el cumplimiento tuyo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque regresamos a nuestras casas convencidos, agradecidos y con un corazón totalmente gozoso, alegre, porque allí habita Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por este cuerpo. Y como ministro competente, Señor, declaro una vez más sobre cada uno de ellos que esa bendición que tú has dado de Padre, de Hijo y de Espíritu sea regocijo, sea gozo para cada una de nuestras vidas. Amén y amén. Buen día para todos. Nos vemos en una nueva ocasión.